Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Temas y Debates con Ricardo Sosa. En esta cuarentena domiciliar, Canal 67, el canal de las estrellas, llevándote una variada programación de entretenimiento, de programas educativos para que te quedes en casa. Recuerda, es importante atender las recomendaciones del gobierno central para poder cuidar a tu familia y cuidar tu vida. En esta oportunidad, nos acompaña el doctor Jorge Panameño, médico infectólogo, a quien recurrimos frecuentemente para poder conversar de una manera técnica, académica, científica, que nos ilustre, que nos asesore y que nos permita comprender cómo ha avanzado COVID-19 desde la última ocasión que platicamos. Bienvenido, doctor Panameño, muchas gracias por aceptar mi invitación. Cuanto gusto, siempre es un placer compartir el conocimiento que nos ha permitido el ejercicio de nuestra profesión y sobre todo siempre es un privilegio ayudar a formar opinión y poder con su audiencia, que es muy importante. Doctor, ¿qué es lo último que tenemos de conocimiento sobre la mutación, si podemos llamarle así, del COVID-19? Y sabemos que usted está siempre actualizado con diferentes fuentes internacionales, debido a que es un profesional que pertenece a diferentes asociaciones de América Latina y del mundo en materia de infectología. ¿Qué es lo último que se conoce sobre los cambios? Bueno, mire, en este sentido, no ha habido grandes variaciones en cuanto a conocimientos que incluso parten ya desde que estaba recluida y limitada Wuhan. Se logró identificar dos cepas de este virus, la cepa S y la cepa L. No, hasta el día de hoy, 5 meses después de estar aproximadamente, 5 meses de estar en medio de la pandemia, un fenómeno que fue progresando, no han habido mayores cambios. Se hacen estudios muy intensos en el sentido de lograr determinarse algunos factores que no se conocen, componentes que no se conozcan en el material genético, en el genoma de este virus, porque un problema muy complejo sería si tuviera facilidad para mutar. Cuando un virus muta, cambia completamente muchas cosas, cambia el cuadro clínico que produce, cambia su comportamiento epidemiológico, o sea, en su comportamiento en el mundo y en las comunidades, y siempre se está pendiente de eso, sobre algunos dilemas aún no resueltos. Por ejemplo, ustedes habrán oído hablar, se está discutiendo mucho al respecto de cómo han habido diferentes comportamientos de la epidemia, por ejemplo, en Suecia, en donde la decisión del sistema de salud fue no hacer nada complicado para la sociedad y dejar que el virus prácticamente circulara a su libre albedrío, y ellos tomaron la decisión de que van a haber costos a pagar en términos de vidas humanas, pero que la apuesta mayor de ellos fue el que al circular el virus generara inmunidad colectiva o de rebaño, como se le conoce. Y luego, entonces hemos tenido, aunque ha habido cerca de 3.000 fallecimientos y muchos casos, pero jamás ha llegado, digamos, a los niveles de Estados Unidos, en donde inicialmente no se tomó ninguna medida, sino que se tomaron medidas tardías, pero el virus circuló con toda libertad. Entonces, pero aún así los efectos que se han producido en Estados Unidos son completamente diferentes a lo que ha habido en Suecia. Y esto es objeto de estudios en este momento para tratar de determinar si habría alguna situación con el virus en esa situación. Y por todos lados, donde hay la capacidad, se está vigilando si su característica genética cambia para definir una mutación. Hay diferentes tipos de mutación que un virus puede tener, mayores y menores, dependiendo de si son puntuales o son extensas. Por el momento no se ha definido una cosa de esta naturaleza en los diversos puntos centinelas del mundo donde se vigila esto, ¿verdad? Más bien, entonces, el interés ahora es más enfocarse a nuevos tratamientos específicos. Y, por ejemplo, Estados Unidos aprobó la primera droga específica, ya que tratamiento realmente no hay, no existen. Y no existían hasta esta semana, ¿no?
Todos los demás permanecen en la esfera investigacional, experimental, pero algunos ya dieron buenos resultados. Sin embargo, no han alcanzado todavía aprobaciones de agencias como la FDA. Está un antiviral que se llama Remdesivir, ¿verdad? Que estaba siendo utilizado en el tratamiento de ébola y luego y además en el SARS tipo 1 y había dado algún resultado bueno, por eso se trajo y ahora se corrieron estudios y aunque no están del todo terminados, se decidió darle un mecanismo de aprobación rápido. Pero hay otros medicamentos que también están dando excelentes resultados y la mayoría de ellos aquí disponibles en El Salvador, lo cual es una muy buena noticia. Otra situación que de aproximadamente mes y medio fue la definición de que este virus, dentro de los trastornos que ocasiona en el organismo a raíz de la respuesta inflamatoria que genera, son los trastornos de la coagulación. Y entonces esto nos vino principalmente a través de los italianos, que ya cuando hay 14.000 fallecidos, decidieron comenzar a hacer necropsias o autopsias y encontraron que muchos problemas que el virus causa, inclusive a nivel pulmonar, es por la formación de coágulos, de trombos. Y entonces eso llevó a la introducción de anticoagulantes como parte del tratamiento y es así como esto ha permitido disminuir la letalidad de la enfermedad. Aprendimos que si un paciente es tratado tempranamente, independientemente de su edad y sus condiciones de salud, si comenzamos el tratamiento tempranamente y con los elementos necesarios, con la agresividad del caso, podemos bloquear que pase de la forma grave. Si ha hecho en Europa particularmente que comience a caer la letalidad y a caer el número de pacientes que requieren de cuidados intensivos. Son de los grandes avances que han habido. Se introduce el uso de una estrategia que consiste en que el paciente que sobrevivió a la infección y se curó, después de un tiempo se le extrae plasma, dona plasma de su sangre y este plasma es rico en anticuerpos y se le aplica a pacientes que son compatibles que pueden aplicar a esta terapia y también se ha tenido excelente en ese punto. Entonces se está avanzando mucho en eso, ¿verdad? Todavía, como le repito, en cuanto al virus mismo, no hay grandes cambios en cuanto al conocimiento, ¿verdad? Doctor, en cuanto a los resultados y el avance del COVID-19 en El Salvador, eh, observo que nos hemos mantenido entre un 2.1 y 2.3 las personas que han fallecido a la fecha. Y también hay otro dato importante que es aproximadamente el 35% de las personas que dieron positivo se han recuperado. Es decir, que estamos dentro de los parámetros esperados del mundo o cuál es la lectura que usted hace de cómo se encuentra el desarrollo en El Salvador. Bien, y además hay que añadir otro criterio muy importante. Yo siempre les digo a aquellos con quienes converso de esto que cuando den los datos, fíjense un criterio que al inicio no lo reportaban, pero reportando. Primero era el 70%, ahora ha bajado un poco, el 50% aproximadamente de los pacientes infectados son asintomáticos. Y esto es un tema de gran importancia, ¿verdad? Porque eso no se sabía con claridad en el inicio de la pandemia. Entonces, los pacientes asintomáticos no van a desarrollar síntomas. Son pacientes que ya se diagnosticaron, se les hizo la prueba, está positivo, pero no tienen síntomas, es tan mínimo que ni cuenta se dan de que los han tenido. Entonces, eso es también corresponde a hallazgos que han sido se han venido reportando en diferentes lugares del mundo y que tiene un peso fundamental en el conocimiento. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, pero hablemos del comportamiento epidémico en El Salvador, porque esto va a variar según la región del mundo, fundamentalmente por la velocidad con que
o el tiempo en que ha llegado el virus y la pandemia a diferentes lugares. Así, por ejemplo, hay países en el mundo, regiones que están comenzando lo que nosotros comenzamos el 18 de marzo, cuando se diagnostica el primer caso, ¿verdad? Y en El Salvador, y hay en este momento países en el Pacífico Sur y otras zonas, y algunas zonas de África, donde la epidemia apenas están llegando los primeros casos. Pero el comportamiento aquí en El Salvador responde a que las medidas que se tomaron tempranamente, que son de las más agresivas, países con mayor agresividad en eso, han permitido que haya un número controlado. Recuerden una cosa, me gusta siempre hacer énfasis en esto. Cuando se comienzan a tomar medidas, se decía que el propósito es, recuerdan aquel concepto que se va a volver famoso para la historia, de aplanar la curva. Porque si no se toman medidas, comienza esto a crecer exponencialmente el número de casos y hay un porcentaje de esos casos, aproximadamente el 81%, y esto se ha venido confirmando más o menos igual, y eso sí lo reportaron los chinos tempranamente a mediados de febrero, que el 81% de los casos van a ser leves, un 19% van a ser los que van a requerir de cuidados hospitalarios. Un 14% aproximadamente son los casos que se conocen como severos o moderados, que son los que requieren hospitalización, pero no cuidados especiales. Y eso me refiero a cuidados intensivos, en donde aproximadamente el porcentaje es del 5%. Aquí ha sido aún menos que eso. Y también eso ha ido cambiando, como le decía, con los nuevos principal y fundamentalmente, ¿verdad? Pero entonces el comportamiento ha sido ese precisamente y afectando mayormente las edades arriba de los 60 años, pero no únicamente. Y de eso, recuerde que hablábamos al principio de que estaba claro que todos podíamos infectarnos, pero que desarrollar enfermedades graves o variedades graves de la enfermedad que requieren cuidados intensivos se asocia a una edad mayor y arriba de 60 años, 65 y ciertos factores de salud. Eso es en la mayoría de los casos, pero no significa que personas que no sean mayores de 60 años y que sean sanas no puedan fallecer. También hablábamos de lo raro que resulta que salgan niños comprometidos y con formas graves de la enfermedad, no con infectarse, con formas graves. Y tenemos un niño ahí en la lista de fallecidos, pero este es un caso que debe discutirse porque yo en lo personal creo que hay que definir de qué falleció, no que si estaba infectado o no, sino de qué falleció. Este niño de 4 años, tenía un absceso retrofaríngeo, una colección de pus a nivel de las amígdalas, ¿verdad? Detrás, que pudo haber condicionado un estado de sepsis. Pero esas son situaciones que habrán de dilucidarse en su momento, pero verán que no tenemos niños graves, no hemos tenido más que este que llegó ya en estado avanzado, al menos al Hospital Blum, después de pasar por todos los estratos del sistema de salud. Entonces, tenemos que hemos tenido ahora, este día, si no han variado las cifras, sí tenemos un muerto más este día, ¿no? Teníamos 12, pero permanecían en cuidados intensivos, no sé si 3 o 5 personas, bueno, 3 aproximadamente, y hospitalizados con requerimiento de hospitalización 24 pacientes. Entonces, esta situación a este momento no ha llegado a retar el sistema de salud, en el sentido de que no se le pueda brindar la atención a alguien que así lo necesite, pero no se puede porque no hay capacidad, debido a que está saturado y doblegado el sistema de salud. Entonces, hasta este día eso no se ha producido. Sin embargo, en este momento nos encontramos en la fase de aceleración de la curva. Si nosotros graficamos el número de casos que se va produciendo día a día, vamos a ver que se va dibujando una curva. Entonces, el objetivo de las medidas que se tomaron, que esa curva no adquiriera una forma aguda y que llegara a un número de casos tal que generara pacientes delicados, graves, y que sucediera lo que he comentado. Entonces,
Aquí sí tenemos, en las últimas 72 horas se ha instalado este periodo en el cual hay adquiere velocidad el número de casos que se van infectando y corroborando. Aunque esto también debemos entender que puede estar de alguna manera influenciado por el hecho de que cada día se van haciendo más pruebas que todavía no estamos en el nivel ideal que deberíamos. Al hacer más pruebas vamos a detectar más pacientes, ¿verdad? Y esto no es de extrañar, pero también esperábamos ya que el número de casos se incrementara por estos días en base a las proyecciones estadísticas que se hicieron. Gran parte de lo que se hace en salud pública y epidemiología tiene que ver con ciertas estadísticas basadas en física y en matemáticas, fundamentalmente en matemáticas. Entonces, donde se pueden hacer modelos predictivos, estadísticos, y hay algunos hechos fuera del país. Por ejemplo, unos días atrás se dio a conocer una valoración hecha por un profesor muy conocido de matemáticas de la Universidad Técnica de Singapur, ¿verdad? Donde él ya calculó incluso cuándo va a terminar por completo la pandemia, pero son posibilidades estadísticas, ¿verdad? Que pueden o no tener certeza, ¿verdad? Y decía yo, mire, por ejemplo, ahí decía en ese cálculo de Singapur que nosotros íbamos a observar ya una disminución en los casos el 23 de abril. Y el 23 de abril comenzaron a elevarse, comenzó la transmisión comunitaria y recientemente ha comenzado a elevarse, ya a abril y entrando a mayo. Entonces, bueno, pero es un esfuerzo, pero tenemos otras predicciones estadísticas hechas en el país. Hay 4 por lo menos, una es oficial, luego la de la Universidad Gavidia, que junto con FUSADES presentaron y otras universidades. Tenemos las proyecciones hechas por el Departamento de Matemáticas de la Universidad de El Salvador, que el fin de semana salió una realizada por el Seguro Social, y yo hoy, hace poco, acabo de ver otra de un ciudadano que es profesor, al parecer, de ingeniero, profesor de matemáticas, pero más o menos la mayoría de las hechas en el país coincidían en que para esta fecha iba a comenzar ese periodo, e incluso habían calculado entre 700, varía lo esperado, entre 700 y 800 casos, y vemos como a este día, y hoy tenemos 555, ¿verdad? Entonces, por debajo de lo esperado, incluso en varias valoraciones que se han hecho, ¿verdad? En un escenario, digamos, intermedio, aceptable. Pero no sabemos bien lo que se pueda producir en las próximas 2 semanas, que es cuando la curva va a agarrar su mayor velocidad. Y ahí entonces, ¿y esto qué significado tiene para nosotros? Porque a veces nos olvidamos que los conocimientos no son solo para que deben tener una aplicación práctica. La aplicación práctica viene de estas proyecciones, medidas a tomar. Y si sabemos, y también las implicaciones. Al ser claro que estamos en la fase de la aceleración de la curva, dos cosas van a venir acá. Primero, van a aumentar los casos. Ojo, entonces que no estamos en una situación de que nos agarró desprevenidos, ¿verdad? Esperábamos esto. Pero en segundo lugar también, y esto es una realidad, que en esta fase es cuando hay mayor riesgo de infección si yo estoy en la calle, si yo estoy en los ambientes en donde el virus puede pasar de una persona a otra, cuando no guardo el distanciamiento social, cuando no uso mascarilla, que esa es otra cosa que cambió también. La indicación de la OMS y otras agencias de salud fue: no use mascarilla, no importa, déjela solo para el personal de la salud. Posteriormente hubo un movimiento, sobre todo esto parte de la República Checa, el entendimiento de que el usar mascarilla es una importante medida de salud pública, no para proteger que el virus me llegue a mí, sino para no expulsar, para disminuir el probabilidad de virus
que yo expulso a través de mis secreciones respiratorias si estoy tapado. Esa es la función de la mascarilla. Así protejo yo a los demás. Y entonces ya eso es otra situación y por eso hoy todos debemos usar mascarilla cuando salgamos de nuestra casa, cuando estemos en ambientes compartidos con esta finalidad. Doctor, Pero tengo que el hacer un punto corte. es que... Tengo que hacer un corte y al regresar de esta pausa, continuamos ampliando porque me parece muy importante el momento de nuestra charla al que hemos llegado. Regresamos, usted está en sintonía de Canal 67. Gracias por continuar con temas y debates con Ricardo Sosa a través del canal de las estrellas STV, Canal 67, señal abierta de Televisión Nacional y las principales cableras, así como también puede disfrutar este programa a través de nuestras multiplataformas. El doctor Jorge Panameño, médico infectólogo de recurrente consulta en este programa, nos está orientando y brindándonos los datos más actualizados. Doctor, antes del corte, usted nos explicaba sobre el uso de la mascarilla, pero también en qué fase nos encontramos. La última ocasión que estuvimos en el set, platicábamos y usted nos orientaba que estábamos ya en la fase 2. ¿En qué momento nos encontramos? Y Todavía estamos en la fase 2 entrando a la fase 3, ¿verdad? Pero el momento más álgido en donde hay la transmisión comunitaria activa, así se denomina, caracterizado por casos autóctonos. ¿Qué es un caso autóctono? Es aquel paciente infectado que le comprueba su infección mediante los exámenes del caso, pero que no puedo determinar dónde se infectó, no tiene nexo epidemiológico, no fue a donde está este problema, no estuvo con alguien que venía de allá, ni siquiera podemos definir si estuvo en contacto con un infectado. Entonces son los casos autóctonos. Cuando eso sucede sabemos que el virus ya está circulando y estamos entrando en la máxima expresión de eso, que es que la velocidad de la curva de número de casos que se producen está aumentado. Y les decía que una de las cosas importantes para esto, primero, no se asuste que vamos a ver más casos, pero también entienda que si no guardamos las medidas del caso y si estamos saliendo de nuestros hogares, que haya real necesidad de hacerlo, nos adquirir la infección y puede que nosotros seamos asintomáticos con una forma leve, pero podemos llevar a nuestra casa, a nuestros padres, a nuestros hijos la infección, a nuestra familia o a nuestros compañeros de trabajo. También donde circunstancias difíciles en cuanto que si no se trabaja con el equipo apropiado, haber problemas como hemos visto a nivel de los trabajadores de la salud, que han habido casos difíciles en donde muchos infectados a partir de un paciente que llega que no se conocía o de alguien del equipo de salud que ha estado en diferentes medios donde se puede infectar y luego lo lleva a un ambiente de trabajo. Y veíamos ayer, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que creo que vi una noticia que decía que 100 personas de la alcaldía municipal de San Salvador estaban siendo llevadas a cuarentena, ¿verdad? A raíz de un del caso cuerpo que de hubo ahí. agentes municipales. Parece que sí. Entonces, y a raíz de un caso, incluso que el señor policía falleció a consecuencia de la infección. Y esto es otra de las situaciones importantes, ¿verdad? En donde a nivel de los trabajadores de la salud se está dando situaciones en las cuales se espera y se pide que haya adecuada cantidad de equipo de protección personal, que ahí se llama, ¿verdad? Y la otra cosa importante también es que si estamos nosotros en esta fase de la epidemiológica, entonces ya se justifica comenzar a hacer proyecciones de un probable relajamiento de las medidas, no en este periodo que estamos corriendo. Este periodo debería analizarse como la última milla. Cuando alguien está corriendo una maratón
y llega al último kilómetro o milla que está corriendo, debe hacer el máximo esfuerzo que se ha hecho durante toda la carrera, ¿no? Ese es el punto en que me gustaría a mí comparar que estamos, en que en estos 2 semanas que vienen hay que hacer el mayor de los esfuerzos por cumplir las medidas que se nos están solicitando por parte del órgano rector de la salud, para que de nuestra parte haya ese esfuerzo que va a permitir que pronto veamos que la curva comienza a bajar y puedan tomarse medidas de relajamiento progresivo, escalonado de las medidas, como ya se ha hecho, por ejemplo, en Costa Rica, que ahí ya desde la semana pasada comenzaron a aperturar progresivamente la economía del país. Doctor, hemos observado desde hace varias semanas cómo muchas alcaldías han tomado la disposición de poner una serie de rociadores con tubos de PVC y ahí los vehículos y las personas son rociados de diferentes líquidos porque no hay unanimidad. Algunos utilizan lejía, cloro con agua, lo mezcla la persona que está ahí asignada sin mayor medición, sin mayor proporción. Igual lo observamos en los supermercados, que lo único que se ha logrado es ver cómo se arruina la camisa de las personas, se decoloran y en algunas colonias, en algunas sendas, pasajes privados, incluso el señor de seguridad, la vigilancia, el portero, rocían las llantas de los vehículos con estos líquidos. ¿Cuál es la base técnica, si es que existe, sobre esta circunstancia? Es una interesante pregunta. En realidad, y nosotros a través del Colegio Médico con Comures, y ahí les mire, quisiéramos decirles que, que era un equipo de colegas que estuvimos ahí, comentaba vamos a decir, estrategias, utilizando los así llamados arcos o túneles desinfectantes, realmente no tienen ninguna utilidad práctica la transmisión del virus, en primer lugar. Y en este punto hay ya posicionamiento oficial de la Organización Mundial y a través de la OPS, en donde no importa y diferentes productos desinfectantes sea eficiente y sea que tenga utilidad. Muy por el contrario, existen efectos deletéreos. El primero de ellos es que la persona puede tener, que se somete a esos procedimientos, una falsa impresión de que ya está desinfectado. Y entonces ya no se va a lavar las manos, ya no va a usar la mascarilla, ya no va a guardar la distancia social necesaria, porque ya por esa cosa. Y eso es un riesgo. La segunda situación tiene que ver con la salud humana. Y tenemos dos tipos de reacciones que han sido documentadas. La primera son alergias, alergias a los diferentes productos, porque muchos de ellos no han sido desarrollados para la piel humana, son desarrollados para aplicar en superficies inanimadas, ya sea estas metálicas, madera, el pavimento, ¿verdad? Y otras circunstancias de estas, para eso se desarrollaron. Se pueden poner en las llantas y no pasa nada. Y son útiles, es como cuando nosotros limpiamos nuestros zapatos en lejía, ¿verdad? Más o menos puede servir para eso, pero aplicando sobre humanos no. Y la otra situación es que ya tenemos casos en donde ha habido quemaduras y lesiones en la piel por estas cosas. Entendemos que en algún momento hay desesperación para hacer algo y muchas veces las personas quieren, pero a veces caemos en este tipo o caemos en el engaño de personas que por generar ganancias vendiendo estos equipos han logrado hacer muy buenas ventas. Pero lamentablemente esto no sirve. El día de ayer oficialmente se prohibieron este tipo de equipos y estrategias, oficialmente prohibido. Y ahí pueden encontrar ustedes la información. Ya el Consejo Superior de Salud Pública también ya se ha pronunciado respecto de que esto no debe usarse, no tiene ningún valor. Y esperamos nosotros
que rápido se retiren esas cosas porque no sirven para nada. Y más bien decíamos que esos fondos se utilicen en otra cosa, 5.000 o por lo galones de menos, por agua por ejemplo, cada tanque. pues, se puede, con la escasez de agua, que hay zonas que no tienen agua. Pero por otro lado también, yo comentaba en diferentes reuniones que he estado y en medios que una medida muy importante para disminuir la salida de personas de su casa es repartir alimentos, ¿verdad? Entonces, mejor usar esos fondos para cosas que realmente son útiles y necesarias y que van a contribuir a que la gente no vaya a la calle, y al no salir va a disminuir la circulación del virus y la posibilidad de transmitirle de una persona a otra, porque si el virus no se transmite a otra persona, el virus va a morir, el sistema inmune lo va a matar, ¿verdad? Y entonces ahí se va a acabar al menos lo que podría ser la primera ola de esta pandemia. Doctor, otra consulta es sobre los centros de cuarentena y los de contención. Ustedes, yo me recuerdo muy bien las primeras entrevistas que hacíamos con el Colegio Médico, con ustedes en enero del 2020, y ustedes hablaban en aquel momento de que se podía mantener una cuarentena domiciliaria para las personas que resultaran positivo. Esto ha generado muchos problemas, desde la manutención, el sostenimiento, la alimentación y el saturar estos centros. Estas personas que ya estuvieron 30, 35, 40, 41 días, podrían regresar ya a sus hogares desde el punto de vista técnico-médico, sobre que se mantiene, entiendo yo, los 14 días del periodo de incubación. Sí, es más, en la fase en que nos encontramos, ya no se justifica que personas que ingresaron al inicio de las medidas todavía estén en ese régimen, ¿verdad? De cuarentena. Pero recordemos que siempre va a haber situaciones en las cuales va a haber que aplicar esto. Primero, en personas que siguen regresando de manera irregular, que mandan del norte, ¿verdad? Y que por no tener documentos son retornados. Ellos nunca han parado de venir, ¿verdad? Llevan más de 1.500 de salvadoreños compatriotas que regresan en esa zona. Tenemos un pequeño porcentaje de personas que entran por mar desde Nicaragua y vienen dispuestos a pasar su periodo de cuarentena. Pero tenemos un tercer grupo que es bien importante. Son los salvadoreños que se han quedado varados, que al momento en que se cierran las fronteras y nuestro aeropuerto, quedaron donde estaban o en camino, a medio camino que venían para acá, y ya son casi 2 meses de esto, y entonces son más de 4.000, algunos dicen que son hasta 6.000 salvadoreños, y todos quieren regresar. Entonces, entraña un riesgo su regreso, que es el que puedan, una vez que estemos controlando acá, puedan venir infectados. Es una posibilidad, ya se dio en otros países. Entonces lo que se hace es implementar un protocolo específico para disminuir los riesgos sanitarios. Y en este protocolo juega un papel importante la conciliar, que al principio se comenzó a utilizar aquí en El Salvador, pero posteriormente, poco tiempo después, en el mes de marzo, se dejó de utilizar porque algunos salvadoreños, algunos compatriotas, irrespetaron la medida, y a pesar de haberse comprometido a estar en cuarentena en su casa, salieron, se fueron. Y por ello es que alguien tomó la decisión de suspender por completo esa modalidad y pasar a lo que se llama cuarentena controlada. Se hacen en lugares especiales, que ha dado lugar a todas estas circunstancias que todos hemos oído y somos testigos. Pero fundamentalmente el Colegio Médico constituyó un equipo de especialistas, se llama Observatorio Médico COVID-19. No sé si usted tuvo oportunidad Sí, ya de leí el leer el primer primer informe, boletín, el primer boletín. informe. Entonces, ahí nosotros proponemos y
y que es el momento de comenzar a considerar ya la cuarentena domiciliar bajo protocolo un poco más estricto. Por ejemplo, yo proponía a través de un medio que con los salvadoreños que están varados y que van a ser retornados por diferentes razones, pero que van a retornar, eso, no, eso es un hecho y va a suceder. Entonces, ellos tienen que pasar obligatoriamente por un periodo de cuarentena por razones sanitarias. Pero si se toma, si se elabora un protocolo en virtud del cual, en primer lugar, todos los pacientes, todos los salvadoreños que vengan, sean sometidos a las pruebas para identificación de la aportación del virus, o haber tenido que demuestren que han tenido recientemente una infección. Hoy esto es posible también hacerlo a través del uso de las llamadas pruebas, que a diferencia de las pruebas moleculares, esto lo que hacen es detectar si el organismo de la persona ha producido anticuerpos específicos que nosotros sabemos cuáles son y en qué momento se producen. Y entonces, si lo combinamos haciendo las dos pruebas para hacer lo posible por picar a pacientes que ven infectados, no solo los que puedan estar sintomáticos, sino que hay muchos que no van a tener ninguna manifestación. Y luego utilizar el protocolo que está en uso en prácticamente todo el mundo. Pocos países han tenido cuarentena estrictamente controlada. La mayor parte ha utilizado principalmente cuarentena domiciliar. Y entonces alguien puede decir, miren, lo que pasa es que no es lo mismo que un sueco, que un alemán, que un japonés le diga a uno que va a ir a su casa y va a estar estrictamente encerrado por 14 días y a que lo haga un salvadoreño, ¿verdad? Pero tampoco digamos que es lo que se está haciendo y no son grandes diferencias, ¿verdad?, culturales. Lo que pasa que yo le decía, proponía que en el protocolo hay una valoración. Por ejemplo, le dice si hay un equipo conformado por un médico saludista o alguien de la salud mental, un psicólogo y un trabajador social para valorar caso a caso, se elabora un cuestionario donde va para determinar si esta persona está en capacidad o no de que vaya a la cuarentena domiciliar. Entonces, muchos de los que están viajando tienen condiciones para guardar la cuarentena en casa, ya que en este momento no podemos decir que lo que queremos es evitar que el virus circule, ya está circulando. Si lo que queremos evitar es que se aumente el número de casos, porque una persona puede causar hasta miles de infecciones al final, después de la cuarta generación de transmisión. Entonces, ponerle a cuarentena componentes como supervisada plenamente y que como en otros lugares, que la persona que estaba en ese sistema se está comunicando todos los días con el sistema de salud para reportar su estado y dónde está. Y luego, de tiempo en tiempo, recibe una visita del sistema de salud para hacer pruebas y para examinarlo, ¿verdad? Y además, habría que firmar en el protocolo que yo les propuse un acuerdo, incluso con aval de la fiscalía, en el cual si yo rompo esta medida de forma voluntaria, las consecuencias deben ser, sí, muy graves, ¿verdad? Que van desde una multa que no olvide años, que la pagó, hasta que pueda ir a la cárcel incluso, porque una persona que irrespeta a sabiendas una medida de estas es un riesgo para la salud pública que puede terminar en muchos muertos y Claro, debe esto pagar en de fin de consecuencia. semana pudiera ser una opción también, ¿verdad? Que la Eso, cumpla después. eso ya sería, no es mi materia, ¿verdad? Eso hay diferentes protocolos. Uno de los más estrictos es de Singapur, ¿verdad? Y yo leí el caso de una maestra venía regresando de alguna parte y entró a Singapur, llegó una delegación y le hicieron firmar este documento y ella dice que aquí en Singapur, si te dicen que te quedes en casa, te quedas mejor en casa, porque aquí es el lugar aquí donde cuelgan a los políticos corruptos
y a los narcotraficantes, o sea, sea quien sea, ¿no? Y entonces, aplicar la ley con esa firmeza, yo creo que sería un importante disuasivo. Y ya esa es materia, como le digo, licenciado, de los expertos en eso, que ya no es médico en eso, ya usted pone un experto ahí a elaborar eso. Entonces, esto podría significar el que muchas personas tendrían necesariamente que ir a un centro de contención. Obviamente, este es la otra cara. Usted tiene una persona que viene, y esto lo mencionábamos desde el inicio de esta crisis, viene una persona y que obviamente es un irresponsable social, o que vive en una condición en la cual en su unidad habitacional, que es de 2 ambientes, hay 8, 10, 12 personas, y esa unidad habitacional está en un edificio múltiple, ¿verdad? Donde hay 60, 80 de estos apartamentos. Entonces, obviamente, esta persona no cualifica para ir a hacer cuidado domiciliar, porque vamos a generar un brote, que es lo que pasó en Singapur, ¿verdad? Que ellos tuvieron un problema gravísimo de tener 1000 casos, cientos pasaron a tener 10.000 casos con niveles de 1000 casos cada día, que apenas están comenzando a salir de eso, debido a que hubo un retorno, sobre todo de trabajadores, que al menos 500, ellos, miles de trabajadores regresaron, pero al menos 500 de ellos venían premiados, vamos a hacerlo así. Entonces genera problemas. Así que esa es otra, una de las situaciones que nosotros estamos proponiendo, es que primero se puede bajar el tiempo ahora a 14 días, que es la norma internacional, ya no estamos en la fase de contención, y segundo, se debería utilizar la modalidad domiciliar de cuarentena. Creo que es posible hacerlo. Amigos y amigas televidentes de este programa, usted ha escuchado cómo el doctor panameño nos ha relatado la historia de Singapur. No esperemos que se pongan las leyes a ese nivel en El Salvador. Atienda las recomendaciones, los consejos de los expertos como el doctor panameño con amplia experiencia internacional, una persona muy competente, actualizado y que tiene un talento y un don de servicio para nosotros los que estamos en esta oportunidad ilustrándonos sobre los avances del COVID-19. Al regresar, ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué podemos hacer? ¿Y cómo debemos de prepararnos para entrar a esta fase 3? Regresamos. Gracias por continuar en sintonía de temas y debates con Ricardo Sosa. Canal 67 te invita, quédate en casa, atiende las recomendaciones del gobierno de la República del Salvador, así como también del Colegio Médico del Salvador, que durante semanas han estado insistiendo en la necesidad de atender las recomendaciones. Doctor, estamos todavía en una etapa donde podemos prevenir, donde podemos anticiparnos, donde podemos atender las recomendaciones de ustedes, los profesionales, los expertos. Pero también hay una realidad. Podríamos entrar en los próximos días a una fase muy crítica y en esa dirección la contaminación y la exposición va a ser mayor. ¿Qué debemos hacer ante estos casos? ¿Cómo debemos de comportarnos? Porque se ha hablado mucho de quedarnos en casa, pero al final no hemos atendido las recomendaciones y el contagio es comunitario. Sí, dos cosas podemos esperar de esta situación en las próximas 2 semanas. Primero, les decía que va a aumentar el número de casos, pero en segundo lugar, hay un riesgo mayor de infectarnos. Si no guardamos las debidas precauciones, y dentro de esto es el respeto a la cuarentena domiciliar, que ha sido muy conflictiva. Entendemos que después de más de 40 días de confinamiento, esto ha generado una serie de situaciones difíciles de carácter económico, de carácter psicológico, de carácter social, y que estamos fatigados. Todos estamos fatigados, realmente, pero corramos la última milla, pongamos de nuestra parte, porque si no lo hacemos, vamos a obligar al Estado a tomar medidas muy serias que a ninguno nos va a gustar,
definitivamente, ¿verdad? Y entonces, esto es preocupante. Hoy he podido ver yo que he salido a atender pacientes, la cantidad de personas que andan en la calle y prácticamente algunos ya relajaron por completo la pena. Y faltan 2 semanas bien serias, bien difíciles, en donde el mejor de los escenarios es que esto avance dentro de un número de casos no muy alto y que luego comience a bajar, y un escenario difícil en donde podría dispararse el número de casos y todo lo que hemos ganado perderlo, todo lo que ha implicado el sacrificio, los gastos, los costos, los sufrimientos, porque sin duda sabemos que la economía salvadoreña en gran parte es de subsistencia, en donde en el día a día se genera lo necesario para subsistir el día siguiente y así sucesivamente. Entonces entendemos que ha habido sufrimiento y muchos problemas, pero en balde habrá sido todo eso si no ponemos énfasis en estos días, en estas 2 semanas que nos restan, para que el virus no encuentre a quien infectar. Y créanme que esta es una enfermedad que aunque no mata a todo el mundo, si te llega a agarrar en serio, te puede matar. Y ahí ya tenemos que uno de los fallecidos ayer tiene 40 años, no solo cosa de ancianos, a todos nos puede realmente causar grandes sufrimientos. Y tengo entendido que la última víctima es un soldado, no sé qué edad tenía, pero debe ser una persona joven. Por lo tanto, es importante que nos apeguemos tengamos adherencia a todas las medidas si es que no queremos llevar a nuestra casa el luto y el sufrimiento y prolongar más esta situación en que nos encontramos. ¿Qué pudo haber pasado con un Sería, soldado que uno presume pues que se encuentra en óptimas condiciones de salud, con un ejercicio diario, con un régimen de ejercicios y COVID-19 se lleva al primer miembro de la Fuerza Armada? sí, pues también hay que ver, hemos venido insistiendo por semanas en que estas personas tienen que tener, este personal tiene que tener lo necesario para protegerse, ¿verdad? Veamos cómo ese punto en particular, que una persona joven y sana puede morir también de la infección. Ya no digamos, ¿verdad? Otro tipo de personas con otro tipo de circunstancias. Doctor, en el Así caso que ese del es el miembro del comentario. Cuerpo de Agentes Municipales de San Salvador, la razón o el motivo que se informó es que porque era una persona obesa. ¿Tiene algún fundamento esta Y, hipótesis? bueno, la razón o el motivo es porque, en primer lugar, que no tenía que verse infectado. Pero si además tenemos factores de riesgo, la obesidad tiene varias razones por las cuales se asocia a una mayor letalidad, ¿verdad? Ya de por sí es un estado inflamatorio. Y además, la obesidad impide a los pulmones expandirse apropiadamente. Entonces es un factor de riesgo y ya se vino señalando que en muchos lugares, en Nueva York, por ejemplo, la obesidad ha sido una constante entre los fallecidos, junto con otros factores, hipertensión, diabetes. Entonces esto es una situación bien peligrosa y obesos hay de todas las edades, ¿verdad? Entonces, definitivamente que es un factor de riesgo bien reconocido para desarrollar la forma grave de la enfermedad y morir en el proceso, ¿no? Doctor, quiero agradecerle el haber aceptado mi invitación, por ilustrarnos, por llevarnos al momento actual a nivel nacional e internacional del desarrollo del COVID-19 y vamos a dejar unos días para que esto evolucione y poder nuevamente recurrir a su opinión, a su análisis y a sus recomendaciones para todos nuestros televidentes. Muchas gracias. Bueno, dentro de 15, 16 días, 14 días es el periodo de incubación. Unos 15, 16 días vale la pena valorar qué es lo que sucedió, ¿verdad? Doctor, muchas gracias. Que Dios le bendiga por todo su esfuerzo, por todo su aporte a la sociedad salvadoreña, por toda su labor y difusión nacional e internacional. Hemos conocido también que ha estado brindando conferencias
a diferentes países y medios internacionales, porque es una persona de mucha trayectoria a nivel mundial. Que Dios le bendiga y siga adelante con todo ese servicio y esa pasión por servir a nuestro pueblo. Muchas gracias. Que Dios bendiga a El Salvador. Es mi Y deseo. usted, amigos televidentes, hemos escuchado al doctor Jorge Panameño, infectólogo de trayectoria nacional e internacional. Ha sido muy claro, ha sido muy contundente. Por favor, quédese en casa, disfrutando de la programación de Canal 67, el canal de las estrellas en El Salvador. Bendiciones.